Después de disfrutar de las bellezas de la zona, los hinchas azules llegaron al estadio La Portada para ver el debut de la nueva U, aunque en esta oportunidad por tarjeta o lesión no estaban Vargas, Musri, Jara, Fuentes ni Clarence Acuña. Pero eso no importaba, porque a los 3 minutos Esteban Valencia con un impecable disparo bate al argentino Valdemar Méndez. Esteban Valencia se reencuentra con la titularidad. 10 minutos más tarde, el ex azul Raúl Aredes estuvo a punto de amargar el debut de Roberto Rojas. A esa altura del partido no se veía un dominio azul, solo algunos contragolpes que Barrera, en este caso, desperdiciaba. La Serena jugaba con 3 volantes de creación, lo que a ratos le generaba claras oportunidades. Francisco Pinto dispara y Rojas solo para la foto. Atención con esta jugada. El error del capitán Ponce, Francisco Pinto lo transforma en gol. Importante figura este hombre de 24 años, que el año pasado con 13 tantos fue el goleador papayero. A 1 decía el marcador, mientras la Universidad de Chile buscaba desesperadamente la ventaja. Ibáñez de chilena, Barrera que no conecta. El mismo delantero tendría otra oportunidad en el minuto 44. Finaliza la primera fracción. Y muy atentos todos para lo que vendría, porque Valencia intenta repetir de media distancia. Ahora Méndez le dice que no. Para ganar el mediocampo, Víctor Hugo Castañeda reemplazaría a Juan Quiroga, quien en sus últimos segundos se despide con un gol. 2-1 ganaba la U. Juan Quiroga, un hombre de la cuarta región. Pinto al ataque. Pase en profundidad para Alejandro Tello, que no sabe resolver. Ponce para Ibáñez y el bombero a las nubes. 32 minutos y Ceballos comprueba que aquella noche Roberto Rojas tenía un pacto con el Pórtico. Así las cosas, no había remedio ni triunfo para los locales. Víctor Hugo Castañeda para Barrera, quien se reencuentra con el fútbol y los goles. Bien por él. Mal que mal, llevar el 11 pesa mucho en la U. Minuto 42, Felipe Flores busca a Aredes, pero el balón da en Ponce y es autogol azul. 3-2 la cuenta. Buen debut de esta Universidad de Chile. Sí, realmente muy feliz. Marcar un gol en el campeonato de apertura y dar los 3 puntos a la U, bueno, todo el equipo se lo dio. Estoy muy agradecido. ¿Cómo se ha sentido en este equipo? Muy bien, realmente empezamos de menos mal que el comienzo, pero realmente ahora vamos subiendo y esperamos obtener el campeonato, que es lo que nos interesa. Yo creo que el primer partido siempre va a ser complicado. Hay mucha emoción, más que la frialdad que a veces se necesita para resolver. Pero la entrega, la disposición de los jugadores me gustó mucho, porque esta es una cuestión que se baila entre dos y Serena es un buen equipo, un equipo que juega bien al fútbol y entonces poderlo superar en su cancha indudablemente que me gustó. Lo que yo quiera conseguir con el equipo lo vamos a ir consiguiendo entre todos y en la medida que pase el tiempo. Un excelente público hubo en La Serena, 13.000 personas controladas. Un público que era muy superior, lógicamente, a esa cantidad. Estaban muy satisfechos por la concurrencia, por la convocatoria que había tenido este partido. Y a la salida, perdiendo, curiosamente, deben haber quedado también muy tranquilos los hinchas de La Serena. Un saludo para La Serena. Estuve por allá, lo pasé fantástico. Me compré un sitio precioso, frente a la playa. Me pegué un tute, oiga, que todavía me duele. Dice que el que se cae, le dan el terreno. Voy a ir a cobrarlo. Así es que La Serena, el equipo anduvo muy bien. Coquimbo con las uñas muy aceradas nos hablaban en el norte chico, cuidado con Coquimbo, tiene 2 hombres punta que van a hacer raya y van a marcar muchos goles. Vamos a ver, Claudio Bustillos estuvo en el Monumental, vio el partido y les cuenta todo lo que pasó. Antes del partido en el Monumental, los números estaban con Colo-Colo. Los albos llegaban al encuentro invictos durante 7 meses como locales en un torneo nacional y con una historia que decía que Coquimbo no derrotaba al Cacique en Santiago desde hace casi 19 años.
En la cancha, sin embargo, esas diferencias poco y nada se notaron. A las embestidas de Bartichotto y Vergara, los piratas respondían con otras mayores, aunque también contaban con la suerte de Marco Antonio Cornés, el debutante portero de Coquimbo Unido. El espigado argentino Pedro Perico Ojeda inquietaba así al arco de Ramírez. Solo a partir del minuto 22, Colo-Colo empezó a aclarar su panorama. Un pelotazo en pleno rostro de Espina motivó el arranque de Bartichotto, el centro ganador y el cabezazo impecable de Fernando Vergara, el delantero que está con un pie y medio en el Hamburgo de Alemania. En la reiteración del gol de Colo-Colo se nota la suerte de Bartichotto y el salto imparable de Vergara. Cornés nada pudo hacer. Coquimbo sintió la estocada y fue nuevamente el trasandino Ojeda quien hizo pasar este susto al siempre listo Marcelo Ramírez. Ojeda fue sin duda el hombre más peligroso de Coquimbo. O si no, que lo digan Reyes y toda la defensa alba. En la contracarga, Vergara centró para Basay, pero entre el hueso y la aparatosa salida de Marco Antonio Cornés, el balón se fue por el travesaño. Fue en el minuto 40 cuando los casi 15.000 colocolinos llenaron nuevamente el Monumental con el grito de gol. La internada de Bartichotto por izquierda, la falla grandota de Cornés y el frentazo limpio de Marcelo Espina para anotar el 2-0 con que ambos equipos se fueron al descanso. Parecía tarea fácil para los albos, pero en el complemento se demostraría lo contrario. El ímpetu del elenco de Benítez solo duró los primeros 25 minutos del segundo tiempo, cuando se gestó este tiro sorpresivo de Espina que golpeó el vertical coquimbano. O cuando Richard Zambrano estrelló su cabezazo en el horizontal, tras centro de Bartichotto. Fueron los mejores momentos del campeón, para después entregarse al dominio de la visita. Ojeda en el minuto 27 y Cabello en el 30 motivaron las estiradas salvadoras de un redimido Marcelo Ramírez. El Rambo volvió en gloria y majestad y a ser de nuevo figura en el pórtico del Cacique tras casi 4 meses de ausencia en partidos oficiales. Sin embargo, la resistencia del meta colocolino aguantó hasta el minuto 35 y esta llegada de Caro fue la antesala del gol y el descuento coquimbano. El minuto de susto para Colo-Colo fue en este momento, cuando Héctor Cabello asestó este tiro libre que superó la estirada de Ramírez. La técnica perfecta del jugador de Coquimbo para el descuento nortino. El suspenso para los 10 últimos minutos en el Estadio Monumental. El empate pudo llegar a los 40, pero Ramírez estuvo soberbio para desbaratar el intento de Caro y darle los primeros 3 puntos a Colo-Colo en este torneo de apertura. Los tricolores fueron los encargados de abrir una nueva era en el fútbol chileno. Esta que contará que de ahora en adelante habrán 2 campeones por año. Fue Alberto Acosta quien convirtió el primer gol del partido. A los 19 minutos, este excelente golpe de cabeza hizo estéril la reacción del arquero uruguayo Rubén Rodríguez. Acosta anota y de esta forma por tercera vez hace el primer gol de la temporada en el fútbol chileno. Católica tomó el control del partido, gracias al gol y a este hombre, David Visconti, quien con estos remates lleva a peligro a la valla palestinista. Esta aguantó la desventaja mínima hasta el final del primer periodo.
En el segundo tiempo, el joven portero Andrés Romero reemplazó al lesionado Rubén Rodríguez y empezó con suerte, porque Acosta desperdicia esta excelente oportunidad. La pelota, fíjense, da en el pie derecho antes del remate final de Acosta. Católica siguió buscando, a través de los cabezazos de Luis Pérez y algún posible penal que no se sancionó en contra de Acosta. Pero a los 31 minutos y tras una pared entre el goleador Cruzado y su socio Visconti, llegó la segunda cifra. Buena definición del trasandino, que proviene del fútbol japonés. Algo débil, eso sí, la oposición de Romero. El ingreso de Aníbal Tunga González le dio aún mayor peso ofensivo a la Católica, pero el pequeño atacante no logró convertir. Como tampoco lo hizo Gentile, el argentino que desperdició esta muy buena posibilidad para Palestino. Y cuando todo parecía sellado, Osorio se arranca por la izquierda y mete este centro que aprovecha otra vez Visconti para anotar el tercero. Y ser así, el mejor jugador del partido y uno de los valores de la fecha. Impecable el cabezazo de David Nazareno Visconti. Así, la UC logra su triunfo número 39 sobre Palestino en la historia de los campeonatos nacionales y comienza su largo camino a ese tan ansiado título. Buena la victoria de Universidad Católica, no fue bueno el partido del primer tiempo, bueno en el segundo. Visconti realmente respondiendo a una gran temporada. ¿Cómo iba a reaccionar Audax? ¿Sería el mismo equipo bajo Malvernakel como lo fue con Roberto Hernández? Darío Cuesta, periodista nuestro, a quien damos la bienvenida, estuvo allí viendo el accionar del dueño de casa Audax, que recibía de visita a Unión Española. Este es su informe. Audax Italiano y Unión Española, las colonias se ven las caras en la primera fecha del campeonato. Audax no tiene grandes contrataciones y la gran novedad es el técnico Óscar Cacho Malvernat. En Unión, un plantel distinto. Y la novedad, que por primera vez en mucho tiempo, los jugadores tienen los sueldos al día. Los primeros 15 minutos fueron fatales para el equipo rojo que dirige Guillermo Páez. Recién comenzado el partido, Brizuela ya ponía en apuros al portero Sargado. A los 7 minutos, el lateral Claudio Vázquez derriba a Brizuela y el juez Cristian Lemus no vacila. José Ortega frente al balón y la apertura de la cuenta para Audax Italiano. Unión intentó reaccionar, pero solo con tiros de distancia como este de Cabrera logró inquietar a Nelson Cosio. A los 11 minutos, los itálicos parecen sentenciar el partido. Rodrigo Delgado logra el 2-0. El paraguayo Hugo Brizuela fue protagonista, pero no por sus goles, sino por acciones como la descalificadora falta en contra de Pozo. El árbitro Lemus solo aplicó tarjeta amarilla ante la agresión. 2 tiros libres sucesivos del mismo Mauricio Pozo y de Luis Bustos son el preámbulo del descuento hispano. Minuto 41, y Bustos logra batir al hasta el momento insuperable Cosio. Fue un gol psicológico que hundió más en la confusión a Audax. El segundo tiempo partió con Unión Española como amplio dominador. El argentino Espontón remata y salva a Cosio. Ahora es el colorado Tapia quien pone en apuros al segundo arquero de la selección chilena. Las oportunidades se sucedían y del córner cedido por Cosio llega el gol de Fernando Astengo. Corrían los 55 minutos. Solo 2 minutos después, los hispanos ponen la última banderilla. Tiro de esquina que sirve Espontón y Mauricio Peña introduce el balón en su propio arco. Parece olímpico, pero es autogol. A los 76 minutos la historia del encuentro pudo cambiar. Sale mal a Sargado y el sub-20 Alejandro Carrasco incrusta el balón en el poste derecho. Después, la táctica de Guillermo Páez se cumplió a la perfección. Aguantar, mantener el balón y seguir diluyendo el mediocampo de Audax Italiano. Al final, 3-2. Resultado impensado, pero justo. Bueno, estoy acostumbrado a patear los córneres cerrados. Trato de tirarlo olímpico. Bueno, hoy la suerte fundamentalmente me acompañó, entró la pelota y significó el triunfo, entonces estoy muy contento. Audax el año pasado nos había ganado los 6 puntos en Santa Laura y acá. Ya es importante, tenemos 3 puntos, podemos decir que estamos punteros del torneo por lo menos en la primera fecha y siempre sacar un partido perdiendo 2-0 y ganarlo 3-2, importantísimo a la moral del equipo. Con una salomónica repartición de puntos debieron conformarse Santiago Wanderers y Cobreloa en su partido de hoy en Valparaíso.
La igualdad a un tanto sirvió para castigar la impericia de los hombres de Jorge Luis Siviero y las tibias acometidas de Cobreloa, que llegó al litoral a jugar a la defensiva y apostando solo al contragolpe. Fue por este expediente que los mineros a los 17 minutos del partido se pusieron injustamente en ventaja. Centro de Marcelo Álvarez y Pedro González, que anticipa con un certero cabezazo al portero Cuevas y al debutante Rodrigo Pérez. Tras la apertura del marcador, solo un equipo intentó poner el fútbol, y ese fue Santiago Wanderers, que a través del ex colocolino Moisés Ávila y de su tocayo Moisés Villarroel, comenzó a convertir al Quique Berríos en la figura del encuentro. Para colmo de los caturros, el metaloíno llegó a la quinta región con más suerte que nunca, la que demostró en el minuto 44 al salvarse jabonado de una caída inminente. Lo mismo pasó con este tiro del Coque Contreras. En el complemento pareció que Wanderers encontraba el camino de la recuperación con este gol de cabeza de Ricardo González, el tiro libre del Coque y el cabezazo perfecto del defensa. Si las cifras no cambiaron, fue por la baja física y futbolística que ambos equipos evidenciaron en este arranque del torneo Apertura. Solo este tiro libre del Coque Contreras, que golpeó milagrosamente en el horizontal, y los intentos de Cornejo y Eric Guerrero en Cobreloa sellaron un segundo tiempo pobrísimo en espectáculo, de regular a malo, tan malo como el empate a 1 en Playa Ancha, merecido castigo para Wanderers y Cobreloa. En Antofagasta y con arbitraje de Jaime Toro se produjo la gran sorpresa de esta primera fecha, porque el equipo local perdió categóricamente 3-1 ante Temuco. Los nortinos, sin embargo, se pusieron en ventaja con este autogol de Video Loco, propiedad de Adolfo Valle. Toledo, nada que hacer. La reacción de Temuco solo dio sus frutos en el segundo tiempo, comenzando con este tanto del uruguayo Marcelo Fraquia. A los 15 minutos anota la paridad a 1 ante el meta Jacob Barraza. Fraquia quería más y en una jugada asociada entre Casanova, Juan Castillo y Poirier, el charrúa marcó su segundo gol personal y el de la ventaja para los dirigidos de Roque Mercury. La victoria temuquense quedó sellada a los 43 minutos. Con un hombre de ventaja por expulsión del antofagastino David Soto, fue de nuevo Marcelo Fraquia quien sentenció el 3-1 final. El tiro previo de Juan Castillo, la insistencia del uruguayo de Temuco. Gran actuación del charrúa, que se empina como goleador de este torneo Apertura. El clásico de la 10ª región se vivió ayer en Osorno, donde los locales ante 3.000 personas enfrentaron a un crecido Puerto Montt. Quien abre la cuenta a los 14 minutos del segundo tiempo, Mauricio Tampe, es el autor. Proviene de las divisiones menores de los hombres de Tenglo. Después del tanto, los lecheros asumieron su antigüedad en primera división, consiguiendo el empate a los 27 minutos a través de Alejandro Gioino, un argentino, al igual que el nuevo director técnico Juan Carlos Carot. Empate entre osorninos y puertomontinos. En Concepción, los locales y Huachipato decidieron compartir los puntos. En la banca lila debutó Sergio Nichiporuk, ex Cobresal. Sin embargo, su equipo se vio poco afiatado. Aún así, se crearon las mejores ocasiones del encuentro. Huachipato y sin mayor peligro. La jugada más importante del partido ocurrió en el minuto 5 del segundo tiempo, cuando al venezolano Diony Guerra se le anula este golazo. Nadie sabe qué cobró Eduardo Gamboa.